Celebramos esta fiesta de nuestra Madre, la Virgen de Itatí. Y tenemos que decir, ¿no?, que reconocer las grandezas de María, ¿no? Nosotros desde el 30 de junio venimos celebrando a la Virgen, ¿no?, con la novena que se festejó el 9 de julio, después empezamos con la novena a la Virgen de Itatí, a la Virgen del Carmen, y así, ¿no? Entonces, hemos hablado mucho de la Virgen, muchos, aspectos de la vida de la Virgen, y hoy vamos a hablar de otro aspecto. Así que vamos a tratar de conocer un poquito más a nuestra Madre, la Virgen María, ¿no? La importancia que María tiene en nuestras vidas y como cooperadora de la salvación. Fíjense ustedes, María, en la anunciación del ángel le dice, ¿no? Hágase en mí según tu palabra, ¿sí? Hágase en mí según tu palabra, ¿no? Acepta lo que Dios le anuncia por el ángel, ¿sí? Y Dios, vamos a decir así, después de Belén, cuando nace la Virgen, cuando nace el niño Jesús, después de Belén, Dios no la descarta a María, ¿no? Dios no le dice a María, listo, ya está, gracias, dame tu bebé, ¿no? Y sigamos para adelante, ¿no? Sino que, María, José, lo siguen criando, educando, ¿no? Y asimismo en la cruz, ¿no? María acompaña a Jesús todo el camino hacia el Calvario, permanece de pie junto a la cruz, y podríamos decir que con la muerte de Cristo en la cruz, de alguna manera, terminó el trabajo de María, ¿no? Por así decir, ¿no? El Padre le podría haber dicho, gracias María por tu servicio, por estar con Jesús, pero no. Dios quería más todavía de la Santísima Virgen María, por eso, ¿no?, estando María al pie de la cruz y el discípulo Juan a su lado, Jesús, como una de su última voluntad, antes de morir, antes de expirar, de entregar su espíritu, Jesús le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. Entonces Jesús le dice a María, tu misión continúa, ¿no? Cuidaste de mí, me acompañaste, ¿no?, durante mi vida en este mundo, ahora tienes que acompañar a tus hijos, a mis hermanos que son tus hijos. Y así María, ¿no?, toma, podemos decir, en la cruz, con el dolor de madre que sentía y que vivía porque se sentía impotente, como alivio los dolores de mi hijo. Como sabemos, como madre, le hubiese gustado cargar la cruz, recibir los azotes y estar crucificada. Pero ella conocía el plan de Dios Padre por medio de las Escrituras y sabía que todo se tenía que cumplir según las Escrituras. Por eso María no tomó esa actitud. Acompañó y permaneció al pie de la cruz. Y en ese dolor, ¿no?, de la impotencia, ¿no?, de no poder, estoy impedida, no me permiten, no puedo hacer nada más para aliviar el dolor de mi hijo, en ese dolor nos engendra a nosotros, ¿sí? Podemos decir así. Cuando Jesús le dice, ahí tienes a tu hijo, mirando a Juan, María nos engendra, ¿no?, nos concibe, nos hace nacer también para la nueva vida de la gracia. Entonces, la misión de María continúa. Y nosotros, viendo el pedido y el deseo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, que María tiene que continuar la cooperación con la obra de la salvación, y así se torna la madre de todos los hombres y mujeres, de todos los tiempos, de todos los confines de la tierra, ¿sí? María continúa esa obra, ¿no? Como les digo siempre, se tomó en serio la maternidad nuestra. Por eso se aparece por todos lados, ¿sí? Se manifiesta en estos días, esto lo he dicho siempre, ¿no? La Virgen de Itatí, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, la Virgen del Carmen,
y cuántas Marías, ¿no?, que hay por todo el mundo. Sí, hoy comentaba a la mañana, conocía una congregación religiosa, ¿no?, de monjas que se cambian el nombre, todas se llaman María, María de Itatí, María de Luján, María de no sé dónde, y por ahí aparecía una hermana María de no sé qué, vamos a decir así. Le digo, hermana, ¿y esa María de dónde es? Es la patrona de la India, por ejemplo, ¿no? O sea, una manifestación, una aparición de la Virgen allá. Y hermana, ¿y ese nombre que usted lleva, de dónde es? ¿No? Digo, no, un nombre raro, ¿no? Y así, y esto, ¿no? Entonces, eso muestra cómo María ama a todos en el mundo entero. Nos ama a todos en el mundo entero. Tomó en serio su maternidad. Por eso, amar a María, el amor que nosotros le tributamos a la Santísima Virgen María, sea la advocación que sea la devoción que tengamos personalmente para manifestar nuestro amor a la Virgen, rezar el rosario, llevar el rosario en el pecho, una medalla de la Virgen, rezar las 3 Ave María, rezar la salve, una coronilla, otra, visitarla, visitar su imagen, tocar la imagen, santiguarse, bueno, todas las maneras que tenemos de manifestar nuestro amor a la Virgen. Amar a María no desagrada a Dios, no contradice nuestro amor a Dios, porque es voluntad de Jesús, de Dios, que amemos a María. Por eso el discípulo dice, ¿no?, la palabra después que Jesús le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre, dice el Evangelio, y la recibió en su casa, en su corazón, en su vida, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Recibir a la Virgen María en nuestras vidas, en nuestros hogares. Por eso podemos decir que amar a María agrada a Dios, agrada a Dios. Por un lado, porque estamos cumpliendo la voluntad de su Hijo. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tus hijos. Nosotros estamos cumpliendo la voluntad de Jesús. Por eso agrada a Dios. Por eso lo he dicho en otras oportunidades, la gran bendición que significa para nosotros católicos haber aceptado a María, como la aceptó Juan. El gran amor que le tenemos a la Virgen. Las cosas que hacemos por la Virgen, ¿sí? Las peregrinaciones, ir de rodilla, los kilómetros que nos caminamos, las promesas que uno hace, el despojo personal que uno hace, las ofrendas que uno hace por la Virgen María. ¿Por qué? Porque ella estuvo presente en mi vida. Porque cuando necesité, la Virgen me acompañó, la Virgen caminó conmigo. Fíjense qué lindo, ¿no? Qué gran bendición. Amar, por eso digo, ¿no?, para nosotros católicos es una gran bendición que hayamos entendido la voluntad de Jesús al pie de la cruz, con su madre. Hemos entendido lo que Jesús quería, por eso la recibimos, la acogemos, la tenemos con nosotros. Por eso es un gran pecado, ¿no? Me imagino, de hecho, ¿no?, el rechazar a la Virgen, el criticarla, ¿no? Me comentaban en esa novena, ¿no?, que hicimos que la Virgen iba de capilla en capilla, ¿no? Y todo eso se fue saliendo en el Facebook, ¿no? Todas las visitas de la Virgen a las comunidades, y ahí los que hacían la publicación me decían, padre, ni quiera saber la cosa que dicen de la Virgen, ¿no? Más allá de los elogios, ¿no? Hablando mal, ¿no?, de la Virgen, diciendo, pero si está viva, ¿no?, ¿por qué no camina sola? ¿Por qué la tienen que cargar, no? O frases así, o sea, pobre gente, ¿no?, que odia a la Virgen, que la rechaza, que no la quiere, que la ofende. Me imagino nosotros cuando nos ofenden a nuestra madre, nos recalentamos, nos reenojamos. Entonces imaginen Jesús, que es Dios, ¿no? Eso digo, ¿no? El dolor que es para Jesús, que su madre sea rechazada, que no se quiera cumplir con ese deseo de nuestro Señor Jesucristo.
Amar a María, entonces, agrada a Dios. Sabemos que obvio, María no es Dios, es una criatura que Dios eligió de entre todas las mujeres. Bendita tú entre las mujeres, le dice Isabel, ¿verdad? Y bueno, Dios la eligió y fíjense la gran misión, ¿no?, que le tocó a la Virgen. Nadie amó y honró a María más de lo que Dios hizo, ¿no? Fíjense, Dios Padre, la gran honra para esta mujer. Dios Padre la eligió desde todos los tiempos y fue anunciada, lo hemos escuchado en algunas lecturas, y por eso es que María no se sorprende, por un lado, de ser la elegida. Su misma humildad, bueno, no le permitía ver que Dios, ¿no? Por eso le pregunta al ángel, ¿cómo puede ser esto? ¿De qué manera, no? Bueno, Dios le dio ese gran privilegio a la Virgen, ¿sí? El privilegio de ser la madre de su Hijo único. El privilegio, fíjense, ¿no?, de tornarse esposa del Espíritu Santo, porque Dios con su sombra, por el poder del Espíritu Santo, la cubrió y concibió al Hijo de Dios. Y como consecuencia de la maternidad divina, hemos reflexionado estos días, ¿no?, la Inmaculada Concepción. Fue concebida sin pecado original en orden a la maternidad divina. Que la carne de María no estuviera manchado por el pecado original. ¿Por qué? Porque la carne de María tocaría, ¿sí?, esa nueva carne engendrada que era la del Hijo de Dios. Por eso, ¿no?, la Iglesia nos enseña que María fue la primera redimida, la primera salvada. Tuvo el privilegio de aplicársele a ella anticipadamente el derramamiento de la sangre de su Hijo. Por eso es que el pecado original no la tocó a María, ¿sí? María concebida sin la mancha del pecado original. Por eso mereció, como reflexionamos en la novena, ser la virginidad perpetua, antes, durante y después del parto. Mereció la asunción al cielo, subir en cuerpo y alma, como lo rezamos en el cuarto misterio glorioso. Como no conoció el pecado el pecado original, entonces no merecía la corrupción de la muerte. Así es como los ángeles la llevan en cuerpo y alma al cielo. Y bueno, y podemos enumerar tantos privilegios, ¿no?, que Dios le ha concedido a la Virgen María. Nosotros, como hijos de Dios, debemos demostrar nuestro amor a nuestra Madre, la Virgen María. ¿Cómo podemos imitar nosotros? ¿Cómo podemos manifestar nuestro amor a la Virgen María? Imitando sus virtudes, imitando las virtudes de Nuestra Señora. Son muchas virtudes, podemos enumerar algunas: imitar la humildad de María, imitar la generosidad. Tu parienta Isabel en su vejez concibió y ya está en el 6º mes. La generosidad de María, el servicio, ¿no?, de inmediato, apresadamente, fue a socorrer a su parienta. La obediencia de María, fue obediente. Y fíjense, ¿no?, en esa impotencia que les decía en el camino de la cruz, al pie de la cruz, fue obediente. María, quédate quieta, ¿no? Como que Dios le dice, María, quédate quieta, vos llorá, ¿eh? Pero no podés hacer nada, por más que te duela, por más que quieras. Y María entendía eso, ¿no? La obediencia al Padre, la obediencia, bueno, ahí tienes a tu hijo. María nos miró así, dijo, estos van a ser mis hijos. ¿Te imaginas? La Virgen no hizo eso, ¿no? Nos miró con amor. ¿Por qué? Porque era voluntad de Dios, ¿no? Y todo lo que Dios nos pide, por más que a los ojos nuestros parezca feo, es hermoso. Porque Dios me lo pide, porque Dios quiere. Si Dios quiere, es una belleza, ¿no? La voluntad de Dios. Otras virtudes que destacan en María, les decía, el servicio, la alegría, ¿no? La alegría de la Virgen María, el amor, el respeto,
y así no podemos descubrir cuántas virtudes. Ella, como buena madre, nos conoce y sabe lo que llevamos en el corazón. Sabe cuáles son nuestras alegrías y también nuestras tristezas. Y siempre está con nosotros, a nuestro lado, animándonos en nuestra vida, para que conozcamos más y mejor a Jesucristo. Hagan lo que Él les diga y lo amemos con todo el corazón, como ella lo amó hasta el pie de la cruz. El amor de María hacia Jesús y hacia nosotros es un amor incondicional. Bueno, nosotros tenemos que amarlo así a Dios, incondicionalmente, no mirándonos a nosotros, ¿no? Nuestra pequeñez, como dice la Virgen, no mirar lo que pensamos que somos incapaces. ¿Qué tenemos que mirar? Lo que Dios me pide. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere, Señor? No lo que el profeta Elí le había dicho a Samuel. Samuel escuchaba a la noche, ¿no? El niño Samuel, su nombre es Samuel, 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 ¿no? Hasta que Elí le dice, mira, es Dios que te está hablando. Y si te vuelve a llamar, pregúntale, acá estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿No? Lo mismo que dijo el apóstol San Pablo, y así podemos, ¿no?, encontrar cuantos testimonios. Allí, por voluntad de Dios, entonces decíamos, sufrió intensamente con su hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre. Lleno de amor, daba su consentimiento a la inmolación de su hijo como víctima, ¿no? Fíjense ahí, podemos aprender de María el sacrificio, el despojo, la fortaleza, cuando Dios nos pide, por un lado, bueno, para que cambiemos de vida y nos salvemos, dejar determinadas situaciones, determinadas cosas, como dice el apóstol San Pablo, cambiar los sentimientos, cambiar los pensamientos. Hermano, por ese camino que vas, no sé dónde vas a llegar, como diciendo eso, ¿no? Cambiar el sentido a tu vida, el despojo. Por otro lado, las pérdidas que a veces uno tiene, ¿no? Pérdida de un familiar, de un ser querido, y así, bueno, son pérdidas, ¿no? Hablando de manera en general, que haciendo la voluntad de Dios, acogiendo, ¿no?, lo que Dios nos pide, nos engrandece, nos coloca al lado de la Santísima Virgen María. Y Jesús, fíjense, hablando de despojo, se despojó de lo más sagrado que uno tiene, se despojó de su madre. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, ¿no? El gran amor de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Por eso podemos decir nosotros, como nos enseña San Luis María de Montfort, ella es el camino más corto para llegar a Jesús. Por eso recemos el rosario, leamos libros de la vida de María, de la enseñanza que nos dan los santos, busquemos conocer más a María, para que no nos separemos de ella. Y María nos llevará de la mano al corazón de Jesús. Que podamos entonces ser consecuentes con todo esto que vamos aprendiendo en nuestra fe de la Santísima Virgen María. Amén.